Se dice que dos hermanos que vivían en granjas adyacentes un día tuvieron un problema, un altercado, una discusión. Y se dice que después de 40 años de que estuvieron ellos viviendo tranquilamente, compartiendo herramientas, ayudándose con lo que podían, ellos tuvieron un problema. Y al principio fue un malentendido, como suele pasar, ¿verdad, hermanos? Luego, ese malentendido se hizo una diferencia mayor y luego terminó en palabras amargas, seguidas por semanas de silencio unos con otros. Uno de ellos, el hermano mayor, agarró su bulldozer de esas máquinas excavadoras y comenzó a hacer un surco para desviar el arroyo que alimentaba las dos granjas. Y ahora ese arroyo estaba dividiendo las dos propiedades. Imagínense, un pleito entre hermanos, un pleito entre personas que se aman. Y dice que el menor, cuando vio esa situación, se sintió muy mal de esta situación que estaba pasando. Una mañana tocó a su puerta un carpintero a la casa de este hermano menor a ofrecer sus servicios. Y ese carpintero llevaba las herramientas y ese hermano menor le dijo: sí, la verdad es que necesito un trabajo que me hagas. Toda esa madera que está a la par del granero, yo necesito que me levante un muro de 2 metros de altura que me divida la propiedad entre mi hermano y yo. Y le contó la situación y le dijo: ya no quiero ver más a mi hermano. Levánteme por favor ese muro y ya no lo quiero ver más. Ese granjero ese día se fue al pueblo cercano a hacer las compras y dejó al carpintero trabajar. Al llegar la tarde, este hermano menor regresó y sus ojos se le abrieron cuando vio semejante trabajo que hizo el carpintero. No había un muro de 2 metros. Lo que había hecho el carpintero era una obra de arte, era un puente que tenía también los pasamanos que comunicaban una propiedad con la otra. El carpintero había hecho un puente con esa madera que le había dado en vez de levantar un muro. Y cuando el hermano menor llegó, justo su hermano mayor estaba atravesando el puente y al llegar donde él le abraza y le dice: hermano, me has dado un gran ejemplo. Gracias por lo que has hecho. Y ese día se reconciliaron. Mientras se reconciliaban, se abrazaban, se pedían perdón el uno al otro, vieron que el carpintero, agarrando sus fierros, sus herramientas, comenzó a irse. Y uno lo detuvo y le dice: espérate, tengo muchos proyectos para ti. El carpintero le respondió: no me puedo quedar, me gustaría, tengo muchos puentes que construir. Hermanos, la historia de la sociedad nos dice de que han habido 14.500 guerras en toda la historia de la humanidad. Eso implica que en el año casi 2.5 guerras en el año se están desarrollando en alguna parte del mundo. Y la Biblia nos habla de que los problemas más comunes en nuestro medio son los conflictos interpersonales. Esos son los problemas más comunes que solemos estar enfrentando. Ya sea en la casa, tenemos conflictos, no sabemos cómo relacionarnos en la casa. Ya sea en el trabajo, hay conflictos también, ya sea en el lugar de estudios, donde sea
hay conflictos. Aquí en la iglesia hay conflictos. Porque cuando hay personas que se relacionan, que viven de manera cercana unos con otros, van a haber conflicto tarde o temprano. Pero lo interesante es entender de que la mejor forma de enfrentar los conflictos se encuentra en la palabra de Dios. Aquí se encuentra, hermanos, cómo podemos enfrentar de la manera correcta los conflictos. Los conflictos son una oportunidad o son un momento en el cual, o una oportunidad para destruir relaciones y crear distancias. O los conflictos nos ayudan a hacer puentes de relación, o los conflictos nos llevan a hacer muros que nos dividan los unos a los otros. En esta tarde quisiéramos ver el conflicto como una oportunidad. Si usted tiene problemas en casa, en el trabajo, en el estudio, déjeme decirle que usted tiene una oportunidad tremenda. Una oportunidad que Dios quiere utilizar para la gloria suya. En primer lugar, Dios quiere glorificarse en cada situación que nosotros tenemos. Vamos a la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 10, 31, nos dice la palabra de Dios que hay una norma de vida que tenemos que perseguir los hijos de Dios, los cristianos. 1 Corintios 10, 31. Ya lo tenemos, hermanos. 1 Corintios 10, 31. Si usted no tiene Biblia, acérquese ahí a un buen cristiano, comparta la Biblia, leamos todos de la palabra del Señor, esta palabra que es para todos nosotros. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Cuando usted está arreglando un conflicto, está luchando para que tiene el deseo en su corazón de complacer y honrar a Dios. Esa es una buena pregunta que debemos hacer. O tiene el deseo de ganar una pelea, un conflicto. Y esto lo hemos vivido en carne propia en el matrimonio, porque pasamos mucho tiempo tratando de ganar pleitos, tratando de ganar argumentos en el matrimonio. Los matrimonios se detienen, se estancan cuando el deseo es ganar un argumento, es que al final digamos: yo tengo la razón de lo que estoy diciendo, tú no la tienes. Pero la palabra nos dice una cosa, que en nosotros debe haber un deseo de complacer y de honrar a Dios en nuestras relaciones. Santiago 4:1 es un pasaje que conocemos también. Vamos a él, Santiago 4:1. Búsquelo en su Biblia, compártalo. Santiago 4:1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Mire, Santiago nos está diciendo de que cuando nosotros no podemos controlar nuestros deseos carnales, nos vamos a meter en problemas, en guerras. Las guerras y los pleitos vienen de no poder controlar los deseos de la carne. No sé si todos están enterados, pero cuando nos hacemos cristianos, los deseos de la carne permanecen siempre en nuestra vida.
El ser cristiano, el levantar nuestra mano y decir yo necesito a Cristo en mi corazón, no te hace un santo inmediatamente. No te hace una persona que ya no va a sentir algunas o muchas tentaciones en la carne. El deseo de la carne, los deseos egoístas, siempre van a estar presentes en la vida del cristiano. ¿Qué debe de hacer el cristiano con esos deseos? Hermanos, ¿qué debe de hacer el cristiano con esos deseos? ¿Denis? ¿Perdón? Tratar de superarlos. Muy bien. ¿Qué debe de hacer el cristiano con esos deseos que nacen del corazón? Los superamos, los saltamos, ponerlos en las manos de Dios. Muy bien. ¿Qué debe hacer el cristiano con esos deseos? Huir, ¿verdad? No darle gusto a esos deseos. Cuando le damos gusto a esos deseos, vienen los pleitos, vienen las dificultades. Y dice, cuando no sabemos dominar el egoísmo en nuestra vida y la maldad, nos metemos en guerra, dice Santiago. Los malos deseos siempre están luchando en nuestro interior. Y hay una cosa, este día, con cuántos malos deseos hemos tenido que batallar. ¿O no batalla usted? ¿O simplemente le dio la bienvenida? No, ¿verdad? Un cristiano no debe de hacer eso. Debe de enfrentarlos y debe de parar, estorbar esos deseos. Entonces, hermanos, la palabra nos dice en primer lugar que debe existir en nuestro corazón, en lo profundo de mi corazón, que en mi relación interpersonal yo quiero honrar a Cristo. Yo creo que Cristo sea bendecido, sea glorificado en mis relaciones interpersonales. A través de esto yo estoy mostrando el amor y el respeto a Dios. Y esto nos va a proteger de cometer decisiones arrebatadas en nuestras relaciones, impulsivas, egocéntricas, que nos lleven a romper los conflictos. Imagínense que ese hermano mayor o ese hermano menor, ¿qué tal si hubiera hecho ese muro de 2 metros para ya no ver nunca más a su hermano? Eso es darle rienda a los deseos, a los impulsos egoístas. Todavía estarían enfrentados esos hermanos, todavía no estarían de seguro. En segundo lugar, ¿tiene usted un problema de relación? Ese problema nos va a dar la oportunidad de crecer, de hacernos más grandes, de crecer en nuestra vida espiritual. Y la palabra del Señor en Mateo 7:5 nos dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y este pasaje me llama la atención porque Jesús hace un contraste entre una paja. ¿Cuántos saben qué es una paja? Allí la paja es ¿qué es una paja, hermanos? Ayúdenme. Yo solo sé que están en los graneros y están allí, pero es algo, como un pelo, ¿verdad? Como algo ahí que es insignificante. Un zacatillo fino. Esa es una paja, un zacatillo fino. Y Jesús compara un zacatillo fino con una viga, de esas que le pone a la puerta a usted así para cuando ya se va a acostar, que ya esa tranca, esos cuartones, ¿verdad? Jesús dice: mira, tú que estás tratando de sacar una pajita, un zacatillo fino en el ojo de tu hermano,
primero tienes que ¿qué? Tienes que trabajar con la viga que cargas en ti. ¿Y qué nos está diciendo Jesús ahí? Que hay cosas en nuestra vida que necesitamos encarar. Cuando usted y yo encaramos nuestras propias actitudes y decimos, la verdad es que yo he tenido mucho que ver en este problema. La verdad es que no solo es mi esposa. Mire, cuando un esposo o una esposa llega al convencimiento y dice honestamente, la verdad es que no solo él o ella tiene la culpa, wow, ese matrimonio ya se arregló. Ya se arregló. Porque pasamos años y años tratando de ganar argumentos. Crecemos cuando encaramos nuestras propias actitudes y faltas y decimos, la verdad es que yo tengo responsabilidad, tengo faltas que necesito arreglar en mi vida. Crecemos también cuando pasamos por alto aquellas ofensas que son ofensas menores. ¿Qué tal si cada ofensa que recibimos tengamos que estar encarando, tengamos que estarnos dejando? Dios mío, ya estaríamos 7 metros. ¿Cuántos son? 7. 3. Bueno, la cosa es que vamos a estar bien metidos ahí abajo. ¿Ah? 7 pies quizás son. Hay que pasar por alto las pequeñas ofensas de otras personas. Crece usted ahí. Cuando usted dice, me ofendió, me sentí mal, pero te lo voy a dejar al Señor esto. ¿Para qué me voy a preocupar por esto? ¿Para qué voy a llenar mi corazón de amargura? Entonces, es una oportunidad para crecer en el Señor. Si usted lo que hace, en vez de llenarse de amargura, le dice al Señor, Señor, toma esta carga, toma este problema, me dolió, pero voy a dejarlo en tus manos. ¿Qué pasa con su vida? Usted crece. El conflicto tiene un propósito divino de que usted crezca, que no se quede enano, que no se quede chiquito en la vida espiritual. Por eso es que la gente que se aísla, la gente que no quiere relacionarse con otras personas, no son personas que crecen espiritualmente. Hermanos, necesitamos estar en el jolgorio de relaciones, no se aísle porque le han dañado. Al contrario, tiene que relacionarse porque ese es el mejor taller que Dios utiliza. ¿Para qué? Para crecer. Y decimos que cuando encaramos una falta mía, que cuando pasamos por alto una ofensa pequeña en nuestra vida, nosotros nos hacemos fuertes. Nos hacemos fuertes. Porque la vida a veces nos va a dar palo, hermanos. La vida nos va a dar palo a veces. Vamos a encontrar problemas. Y usted no puede ser no es la palabra correcta, sensible, sino susceptible, tal vez, con las ofensas que recibe de los demás. El hecho de que no lo saluden, el hecho de que no correspondan a algo, tiene que soltar esas ofensas. Tiene que superar eso, porque si no, allí se va a quedar usted estancado en su vida espiritual. Y otra forma de crecer es cuando nos volvemos vulnerables. Cuando reconocemos delante de la otra persona que necesitamos ayuda. Y allí es donde comienza la reconciliación. En tercer lugar, hermanos, el conflicto también tiene el propósito de servirnos los unos a los otros. ¿Tiene usted un problema de relación? ¿Está empleado con alguien en la casa o en cualquier otro lugar? Es una oportunidad para servir a esas personas. ¿Cómo nos vamos a servir? Bueno, Romanos nos da una clave de la vida cristiana bien interesante. Si todos practicáramos esa clave, la cosa cambiaría en nuestras vidas y en la iglesia.
Dice, no te dejes vencer de lo malo, sino, dice, vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros podemos servir a aquella persona con la que no nos estamos llevando o que tenemos alguna clase de problema. Servir. Otra forma de servir es, y esta tal vez es una forma complicada para nosotros los latinos, que no somos tan confrontativos, no encaramos las cosas. Nos pasa algo y lo mencionamos con todo el mundo, menos con la persona que nos está pasando el problema, ¿verdad? Así somos, ¿no es cierto? Nos cuesta ir a la persona y decirle, mira, estoy teniendo esta situación. Nos cuesta esto, pero la Biblia nos dice que la mejor forma de arreglar algo con otra persona es yendo donde ella y encarar la situación y decir, esto pasa. A los latinos nos cuesta hacer eso, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Pero dijimos al principio, la mejor forma de arreglar relaciones es siguiendo, ¿qué, hermanos? Siguiendo el deseo de la carne, como dice Santiago, es siguiendo el principio que nos da la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, vaya y encare la ofensa de su hermano y trate de restaurar la vida de su hermano. Eso nos dice la Biblia en Mateo 18:15. Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es bonito, hermanos, esto es bonito. Buscar al del problema. ¿Cómo lo tenemos que buscar? Esa es la palabra. Solo, en privado. Buscar a la persona en privado y decirle, mira, por lo menos expresar, me ha dolido verte así, me ha dolido que estés en esa actitud, me ha dolido que hiciste eso. Expresar, decirle con cuál propósito tiene que acercarse a él según este pasaje. ¿Cuál es el propósito que persigue un hijo de Dios cuando encara a alguien, según lo que dice el texto? Lea el texto. Ganar al hermano, restaurar al hermano. Cuando usted encara a alguien, no lo encara para que esa persona le pida a usted perdón. ¿Oyó eso, hermano? Encara a alguien ¿para qué? Para que esa persona corrija su actitud. Porque dice, si esa persona cambia, si oyere, has ganado a tu hermano y has ganado un amigo. Guatemala, yo me gané un amigo bien fácil y hasta ahora somos amigos. Cuando llegué a ser consejero de varones, uno de los muchachos tenía su famita de ser picaflor. Típico, ¿verdad? En los círculos cerrados que los pobres están ahí encerrados tanto tiempo. Y como yo había oído, mire, eso, todo el mundo hablaba de eso, de este muchacho. Y cuando llegué a ser, la primera semana que comencé a ser consejero de varones, lo llamé y le dije, sentate conmigo, por favor, amablemente, por supuesto, y le dije, mira, contame, yo he oído que vos andaste novio con fulanita y también estás pretendiendo a sutanita, contámelo, por favor.
Y el muchacho se me queda viendo y comienza el muchacho a hablar y a hablar y me contó todas las historias de amor que él tenía en ese momento. Pero lo que yo quiero decir, hermanos, es que él me dijo al final, me dijo: Alfredo, sé que todos me han criticado, pero nadie me había hecho esta pregunta como me hiciste. Gracias, me dijo. Y desde ahí somos amigos. Desde ahí somos amigos. ¿Cómo necesitamos acercarnos y encarar ciertas cosas, verdad? Abrirnos a las demás personas. La Biblia dice: has ganado a tu hermano si te oyere. Has ganado a tu hermano. Ese es el propósito de la confrontación, que esa persona corrija en su vida. Si usted lleva el propósito solamente de hacerlo sentir mal, de que él sienta lo que yo he sentido, que ella sienta lo mismo que yo, va mal la confrontación. Esa confrontación va a terminar re mal. Van a echar chispas, va a haber incendio ahí, va a quemar el lugar donde están, porque no lleva el propósito correcto. El propósito dice hacer reflexionar al hermano para que cambie su actitud. Y dice que necesita ese hermano volver a restaurar la comunión con el Señor y la comunión con la iglesia. Y eso es, yo señalo que eso es bien importante, que un hermano en un ambiente de iglesia recupere su comunión con el Señor y recupere su comunión con la iglesia. Es bien importante para que esa persona siga creciendo, recuperar la comunión con la iglesia también. Entonces, ¿qué dice después? Que si esto no funciona, ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué hay que hacer si no funciona esto? Si yo hablo con esa persona, le reto a que cambie, pero el hermano no cambia, ¿qué hay que hacer según el pasaje? Llamar testigos, 1 o 2 testigos. Y tengo que hacer ¿qué? Lo mismo. Tengo que hacer lo mismo con él o con ella. Y decirle, dice: mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿verdad? Y la Biblia como que nos va poniendo un orden para arreglar situaciones. La Biblia, Dios siempre quiere que hagamos puentes de relación, no quiere que hagamos muros entre nosotros. Siempre Dios está buscando la reconciliación. Entonces, hago eso mismo. Puede ser que ya con 2 testigos la persona reaccione y diga: hombre, sí, la verdad es que yo estoy mal. Eso es, un creyente verdadero va a mostrarse ahí en el arrepentimiento que muestre. Sí, es feo que le restrieguen la cara a uno, ¿verdad? Como cuando han tenido perritos. Ahorita estamos criando nosotros, hermanos, nuevamente. Estamos criando y estamos ahí enseñando al perro que no se viene en los sillones, en el sillón que ha decidido que allí es el baño. Estamos sufriendo con esa perrita, pero le restregamos para encararlo. Pero ese encaramiento, eso que nosotros hacemos es para que haya arrepentimiento, ¿verdad? Y haya comunión de nuevo con la iglesia. Tal vez con otras personas, esa persona reacciona y dice: no, voy a tratar de cambiar. Y qué precioso, qué bonito es cuando alguien es exhortado
y después que le pasa el enojo de la exhortación, porque el encaramiento, no sé si estoy usando bien esta palabra, pero el encarar a alguien no va a ser fácil. El que te digan a ti, que me digan a mí que yo no ando bien en algo, es difícil manejarlo, ¿verdad? Porque asumimos muchas veces de que todo va bien conmigo. Y el orgullo, como dice Santiago, no nos deja tranquilos cuando alguien nos dice las cosas. Pero si superamos eso y después de enojarnos un poco, que para mí es un poco normal que nos sintamos incómodos, que nos confronten, superamos eso y reconocemos, esa es una gran bendición. Eso es lo más lindo. Es decir, sí, hombre, yo la estaba pegando. No sabía, no entendía, no estaba pensando en estas cosas, pero qué bueno, gracias a Dios. Y luego, en vez de resentirte por algo así, vas a apreciar a las personas que te están dando la oportunidad de cambiar. Dice un proverbio, fieles son las heridas de quienes, del que ama. A veces el que te ama te va a herir. Te va a herir, pero son heridas fieles. Te va a herir, va a ser porque te ama. Yo me imagino a ese pastor que para que su ovejita no se le vaya, no se le pierda, que ¿saben lo que hacen los pastores? Lo hacían los pastores. ¿Saben lo que hacen? Les quiebran una pata. Les quiebran una patita para que no se les vayan lejos. Ahí fieles son las heridas del que ama. Entonces, no te enojes con el que te ama, el que te exhorta. Agradece, si es tu mamá, tu papá, el que está allí diciéndote esto no va allí, ponlo en su lugar, tiene que hacer esto, tiene que cumplir reglas, porque la vida se trata de reglas, no solo se trata de ser libres. La vida, donde quiera que usted va, van a haber reglas que cumplir, reglas que... Entonces, desde ahí de la casa vemos nosotros que hay amor atrás de esas reglas. Y por último dice el pasaje que si esta persona no entiende con estos 2 o 3 personas, lo tenemos que traer a la iglesia. Tenemos que decirlo públicamente en la iglesia y dice darlo a conocer a la iglesia y que la iglesia juzgue sobre esa persona y darle la oportunidad a la persona que cambie su actitud. Y eso es bien interesante, que aquí la congregación no se refiere a una congregación a la sinagoga de los judíos, se está preparando ya el término o la dimensión de iglesia que nosotros conocemos. ¿Por qué razón? Porque en ese ambiente el pasaje nos dice que Jesús no va a estar presente. Dice que donde 2 o 3, allí voy a estar yo, dice Jesús. Entonces, en la congregación, Dios ha dejado un poder que a veces no lo entendemos. A veces no entendemos el poder que hay delegado por Dios en una congregación. Traer una falta hacia la congregación para que la congregación sea testiga es bien importante. Por eso es que el pasaje luego dice: lo que atares, donde dice, en la tierra, será atado en el cielo. Porque está hablando de la autoridad que hay en la congregación. Dice: de cierto te digo que todo, en el 18, todo lo que atéis en el cielo, en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra
será desatada en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos, dice, dos personas poniéndose de acuerdo en algo importante de la iglesia, que lo llevan en oración a Dios, Dios respalda esa posición y esa oración. Lo que la congregación resuelva un aspecto disciplinario, que de eso está hablando el pasaje, hermanos, el aspecto disciplinario, lo que la congregación resuelva tendrá respaldo divino. Eso nos está diciendo. Y a veces decimos, ¡ay, pero qué grosero los líderes! ¿Y por qué han disciplinado de esa manera? Dios da autoridad en la congregación en aspectos disciplinarios. Y lo que actemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Entonces, lo importante, la congregación es importante. La congregación, los líderes son importantes por eso. Los líderes de bien. En una ocasión, un líder comentó que exhortó en privado a un hermano que andaba mal. Y ese hermano no hizo caso. Y era un hermano fiel que había caído en unas faltas. Y según cuenta, Dios lo cortó. Así de serio es esto. Dios lo cortó, el hermano no reaccionó. Y el plan de Dios fue llevárselo. Pero fue advertido por el liderazgo de la iglesia y Dios se la llevó. Y allí dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. A veces tomamos los principios de la iglesia, como hay tantas iglesias. Pero donde quiera la iglesia que usted vaya, ahí va a estar la autoridad de Dios presente. De la autoridad de Dios no se va a escapar. Puede hacer que encuentre otras clases de liderazgo, sin embargo, la autoridad de Dios va a ser allí sobre su vida porque usted es un hijo de Dios. Dios no lo va a soltar. Y dice, si no reacciona ante la iglesia, tenlo por un inconverso, por un gentil, por una persona que no conoce del Señor. Y no es que lo vamos a desechar a esa persona. ¿Qué hacemos con las personas que no conocen a Cristo? ¿Qué hacemos, hermanos? Ganarlos a Cristo. Este pasaje no está diciendo, ya no reaccionó con una patada, que se vaya. Si es una persona, si a través de este proceso se comprueba que alguien no es de Cristo, pues hay que ganarlo para Cristo. Hay que compartirle el Evangelio nuevamente y ganarlo para Cristo. Porque esa persona puede ser que estuvo ahí, que hizo, que deshizo, pero no es cristiano. Y hay que ganarlo para Cristo nuevamente. Hay historias, hermanos, en congresos de pastores donde se ha hecho el llamado a aceptar a Cristo. Y muchos pastores han aceptado a Cristo. Pastores después de haber ministrado por años. Hay testimonios. Así que usted debe de estar seguro. Yo no me estoy metiendo miedo, solo le estoy pidiendo, hermanos, que evalúe en su corazón si usted es un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios se va a identificar que cuando es exhortado, usted responde. Aunque le duela la exhortación que le están haciendo, tiene que reaccionar. Así hace un hijo de Dios. Reacciona. Me están advirtiendo, soy hijo de Dios. Hay algo que me palpita en mi corazón. No me va a dejar tranquilo con ese pecado.
voy a reaccionar y voy a volver a la comunión con el Señor, que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí, hermanos, el trabajo nuestro es amplio en hacer este acompañamiento a las personas. ¿Qué pasa? En Colosenses 3:13, hermanos, vayamos por favor, ya vamos terminando. Colosenses 3:13. ¿Qué dice, hermanos? Aquí está, hermanos, leámoslo, soportándolos unos a otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La cuestión del perdón. En el contexto judío, y está establecido ahí, tengo unos pasajes, no los encuentro en este momento, tal vez es Amós, Job, que 3 veces había que perdonar al ofensor que se arrepiente, que pide perdón, 3 veces. Y por eso es que Pedrito, cuando habla con Jesús, le dice, no dice 3, Pedro es de caché, Pedro es un nivel más de que todo el populacho de los judíos, no dice 3, Señor, voy a perdonar hasta 7, así dice, ¿verdad? Hasta 7 veces, dice Pedro. O sea, Pedro estaba diciendo, wow, Señor, no, yo no soy de 3, no, soy de 7. ¿Qué es usted, hermano? ¿De 3 o de 7? Pedrito quería sacar pecho delante de Jesús. Y Jesús, miren, Jesús, como conoce el corazón, ¿verdad? Conoce nuestro corazón. No, Pedro, no te digo que hasta 7. Te digo que hasta 70 veces 7 hay que perdonar al que te ofende. Esa es otra virtud del cristiano, el que tiene la capacidad de perdonar siempre. Eso quiere decir siempre, no nos vamos a meter a hacer cuentas, ¿verdad? Y cada media hora, cada 5 minutos, si nos ofenden cada 5 minutos, no. Lo que Jesús quería decir es que siempre que haya arrepentimiento, ¿qué hay que hacer? Hay que perdonar. Pero dígame, siempre que haya arrepentimiento. Porque uno puede decir, mira, perdóname, ya no te vuelvo a pegar, le dice el esposo luchador con su señora, la pobre señora con el ojo morado, ya no te vuelvo a pegar, no llames a la policía, le trae flores, ¿y qué pasa después? Le vuelve a pegar. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llegar ante Dios y decirle, Señor, perdóname, eso es pecado, ya no lo vuelvo a hacer. Y después, ¿qué pasa con nuestra vida? Seguimos en la misma. Mamá, papá, ya no vuelvo a llegar tarde, ya no vuelvo a hacer lo que te hice. ¿Y qué volvemos a hacer? Lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, una persona está arrepentida cuando deja de hacer lo que se le está señalando. Porque la palabra arrepentimiento tiene la connotación de girar 180 en sentido contrario. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como decíamos en otra oportunidad, se verifica fácilmente. Una persona arrepentida es una persona que se le nota su arrepentimiento. Cambia. Porque cambia y no quiere decir que nunca más va a volver en esa dirección. No, pero está en esa lucha. No quiere decir que se va a hacer perfecto, ahora ya está arrepentido.
es cierto, pero están en esa lucha de rehusarse a seguir en ese mismo sentido. Y por último, la reconciliación. Para reconciliarse se necesitan dos personas. Y eso es bien tremendo, hermanos. Lo he visto en el matrimonio. Decir, para que haya reconciliación en el matrimonio se necesita, es de dos. No es de uno. Uno es el que quiere, uno es el que está luchando. La reconciliación es de dos. ¿Verdad? Hay relaciones que ya no se reconcilian. No hay reconciliación. Y ahí lo que se recomienda es que por lo menos en el corazón no haya ninguna raíz de amargura. Yo recuerdo uno de los problemas que tuve siendo jovencito aquí en la iglesia, y el pastor muy sabiamente me dijo: mira, está bien, me dijo, te entiendo que sientes ese dolor, tienes que perdonar a esa persona, pero ¿sabes qué? Dios no te lleva a que sigas siendo granchero de esa persona. Dios no quiere. No estás en la obligación. Si ya has sentido ese dolor, no estás en la obligación, porque la reconciliación es de Dios, me dijo. Entonces, procurar que tu corazón no se te llene de amargura, y fue un consejo que me liberó mucho en mi corazón. Puede ser que una relación rota no haya reconciliación, aunque la meta de Dios sea eso. Pero lo importante, hermanos, es de que quedemos con un corazón limpio. Por eso es que el pasaje nos dice que si traemos nuestra ofrenda al altar y hay algo, tenemos que ir a buscar reconciliación, principalmente en las relaciones más estrechas que tenemos, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice: ve y arregla la situación. Pero yo creo, hermanos, que de nada sirve estar reconciliado con las personas fuera de casa, si dentro de la casa estamos peleados. De nada sirve andar reconciliándonos con medio mundo si no he podido respetar a mis padres, si no he podido respetar a mi esposa, al esposo. Por eso que el Señor es sabio, nos dice: antes de ofrecer eso al altar, averigüe, deja la ofrenda en el altar y reconcíliate, y vuelve y ofrece eso al Señor. Y dice, y lo que me respalda de esta postura es que dice Romanos 12: en cuanto dependa de ti, trata de estar en paz con todos. Hay momentos que ya no depende de ti, que ya depende de la otra persona, ya no es responsabilidad tuya. Pero tu responsabilidad es hacer tu parte. Si la otra parte no hace, tú has hecho lo correcto, solo asegúrate de no tener resentimiento alguno en tu corazón. Hermanos, que seamos personas que hacen puentes. Necesitamos nuestro carpintero, ¿verdad, hermanos? Que haga puentes en vez de muros de 2 metros. Amén, hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Voy a pedir a alguien de ustedes que cierre este tiempo en oración, que le demos gracias al Señor, que nos bendiga en esta nueva semana que viene. Aquí está Edgardo Flores. ¿Quieres cerrar, por favor, con una oración para terminar este
este tiempo. Edgardo, no te asustes, hombre, es una oración. Oremos, Edgardo, oremos.